Hoy nos toca estudiar Isaías capítulo 40. Es interesante notar que del 40 hasta el 55 aproximadamente encontramos un mensaje de consuelo por parte de Dios para su pueblo. Así que comencemos el estudio de hoy. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Todo valle es alzado, y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Ahora mira, qué interesante, porque si nosotros analizamos estos versículos, encontramos efectivamente ese mensaje de consuelo, de esperanza para el pueblo de Dios. Ahora, de manera muy particular, porque en el versículo 3, por ejemplo, encontramos cómo es que Dios cumple su promesa, en este caso a través de Juan el Bautista. Es decir, esta voz que clama en el desierto es justamente este personaje bíblico que preparó el camino para nuestro Salvador Jesús. Muy bien, continuemos con otra parte también muy importante. Dice la palabra de Dios en el versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. La hierba se seca, y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este versículo cobra una importancia muy real, creo yo, en la vida de cada uno de nosotros. Algunos que desde pequeño incluso hemos escuchado este pasaje, que siempre nos ha inspirado, pero que hoy ya de adultos incluso cala aún más. ¿Por qué? Porque efectivamente la palabra de Dios tiene ese mensaje especial que nuestro corazón, nuestra vida necesita. Ese mensaje de esperanza, mensaje de consuelo. Y la palabra de Dios es incluso desde antes y para siempre. Siempre tiene ese poder que proviene de Dios. Porque la palabra del Señor, cuando sale de su boca, nunca regresa vacía. Siempre obra de manera maravillosa en la vida de aquellos que la aceptan. Muy bien, y dice la Escritura ahora en el versículo 9 al 10. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo dominará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Mire, qué interesante, porque esto nos hace recordar un poquito a lo que vemos ahora ya en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos la promesa maravillosa de la vuelta del Señor, de la venida del Señor, es decir, de la segunda venida. Y entonces, desde Isaías ya encontramos cómo esa promesa de que el Señor vendrá es realmente una promesa de consuelo y de esperanza para nuestra vida. Repito lo que dice, el Señor vendrá con poder y su brazo dominará. Es decir, cuando el Señor venga por segunda vez, ya no vendrá de manera humilde, ya no vendrá en un pesebre. Ahora en esta oportunidad, cuando vuelva, Él volverá con poder, volverá en gloria, en majestad como Rey. Entonces vemos que desde Isaías ya se anunciaba esta promesa para el pueblo de Dios. Muy bien, vamos ahora a pasarnos al versículo 21. El versículo 21 tiene algo muy interesante porque dice así: ¿no sabéis, no habéis oído, no os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Mira qué interesante.
porque en el versículo 22 encontramos, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Con esto podemos decir de que la Biblia es un libro también de ciencia. Desde los tiempos de Isaías ya se sabía de que la tierra era redonda y no como de repente otros en algún momento de la historia pensaron, cuadrada o plana, etcétera, ¿verdad? La Biblia es un libro de ciencia. Por eso leíamos en el versículo 8 que la palabra de Dios es para siempre. Se puede secar la hierba, la flor, todo, pero la palabra de Dios es para siempre. Quiero pasar ahora con ustedes al verso 28 al 31, donde dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué precioso. Cuando nosotros miramos desde el versículo 12 al 31, encontramos justamente que se hablan de las características del Dios poderoso que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y qué bonito, porque la última parte que leímos justamente exaltaba el poder de Dios, la majestad, la eternidad de Él. Pero luego dice, Él da fuerza al cansado. ¿De quién provienen las fuerzas? Las fuerzas provienen de Dios. Y luego dice también, los que esperan en Jehová. Los muchachos tienen fuerza, pero se pueden cansar. Pero aquellos que esperan en Jehová, que se mantienen en el Señor, dice, tendrán nuevas fuerzas y levantarán sus alas como águilas. ¿Cómo vuela el águila? El águila cuando vuela es, podríamos decir, así como el león es el rey de la selva, el águila podríamos decir que es el rey de los vientos, del aire, ¿verdad? De los cielos. Qué interesante. Entonces, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así son los que esperan en Jehová. Qué maravilloso. Espero que el estudio de hoy haya podido fortalecer tu vida y te acompañe en este nuevo amanecer. Un abrazo para ti, que el Señor te bendiga.